Bienvenido a Cuento Budista. Hoy descubrirás el hábito silencioso que roba tu paz sin que te des cuenta y cómo soltarlo puede liberarte por completo. Si alguna vez has sentido que todo te molesta o que los errores de los demás te agotan, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo. Hay un hábito silencioso que carcome nuestra paz. No grita, no empuja, no parece agresivo, pero está ahí, agazapado en los rincones de la mente, el impulso constante de ver lo que está mal en los demás. Nos volvemos expertos en detectar fallos. Vemos con lupa los errores ajenos, analizamos sus gestos, sus palabras, sus omisiones. Es como si lleváramos dentro una brújula torcida que, en lugar de señalar el norte, señala las imperfecciones de los otros. Y lo más curioso es que, mientras hacemos esto, mientras apuntamos con el dedo a los demás, olvidamos que hay 3 dedos apuntando hacia nosotros. Desde niños, algunos escuchamos esa frase sabia que decía: cuando señalas a otros, recuerda que hay 3 dedos señalándote a ti, pero no la entendimos del todo. La vida tiene que golpearnos unas cuantas veces antes de que esa frase deje de ser una advertencia y se convierta en una llave. Porque sí, esa frase es una llave, una puerta hacia la introspección, una puerta hacia la verdadera libertad. Encontrar errores en los demás es fácil, casi automático. Basta con mirar, basta con juzgar, basta con comparar, pero mirar hacia adentro, eso es otro viaje. Es un sendero silencioso y solitario. No hay aplausos ahí, no hay validación externa. Solo tú, frente a ti. Y no es casualidad que ese sendero sea más difícil. Lo fácil siempre es proyectar hacia afuera. Lo difícil es reconocer que mucho de lo que señalamos en los demás es un reflejo de lo que no queremos ver en nosotros. El Buda enseñó algo muy simple pero profundamente transformador. No pierdas tiempo buscando los errores de los demás. En lugar de eso, observa tus propios actos, tus omisiones, tus sombras, porque ahí es donde empieza el verdadero trabajo espiritual. ¿Y por qué insistimos tanto en mirar hacia afuera? ¿Por qué nos resulta tan irresistible ese impulso de encontrar defectos ajenos? Porque es un hábito, un patrón mental, y como todo hábito, se puede desaprender, se puede romper, se puede transformar. Pero para eso, primero hay que reconocerlo, verlo en acción, darse cuenta de cuántas veces al día emitimos juicios, aunque sea en silencio. Cuántas veces sentimos esa satisfacción disfrazada de virtud al pensar: yo no haría eso, yo soy mejor que él, yo nunca cometería ese error. Es una trampa, una ilusión del ego. Cuando nos comparamos con los demás para sentirnos superiores, en realidad nos alejamos de nuestra esencia. Creamos una distancia ficticia entre yo y los otros, como si esa barrera nos hiciera más seguros. Pero es todo lo contrario. Cuanto más señalamos, más nos encerramos, más nos endurecemos por dentro. La compasión no puede florecer en un corazón que juzga todo el tiempo. Y es aquí donde el budismo ofrece un giro precioso. No se trata de volverse ciego ante los errores ajenos. No se trata de negar la realidad o taparla con flores. Se trata de comprender, de mirar con profundidad, de ver que, detrás de cada error, hay una historia, una herida, una mente confundida, un corazón que también sufre, porque eso es lo que olvidamos cuando juzgamos, que todos, sin excepción, están lidiando con su propio sufrimiento. La insatisfacción, o dukkha, como la llamaba el Buda, es una condición universal. Todos los seres humanos, por más alegres que parezcan, están lidiando con algo. Tal vez no lo muestran, tal vez lo ocultan bien, pero ahí está, en algún rincón de su alma, el miedo, la duda, el vacío, la culpa. Cuando entendemos esto, cuando lo integramos, algo se suaviza en nuestro interior. Dejamos de ver enemigos, dejamos de ver rivales, empezamos a ver reflejos, espejos, seres humanos como nosotros, intentando hacer lo mejor que pueden con lo que tienen. Y entonces surge la compasión, no como una idea, no como una pose, surge como una flor que brota del barro de nuestra conciencia. Pero claro, para llegar ahí, hace falta trabajo, hace falta honestidad, hace falta valentía, la valentía de detenerse, de respirar,
de observar la mente cuando quiere señalar, de decir, no, hoy no voy a caer en esa trampa, hoy voy a mirar hacia adentro, voy a encontrar mis propias sombras y voy a abrazarlas. Ese es el verdadero camino espiritual, no aquel donde aparentamos ser puros, sino aquel donde reconocemos que aún estamos en proceso, porque nadie es perfecto, nadie, ni el sabio más iluminado, ni el maestro más compasivo. Todos, en algún punto, cometemos errores. Todos tenemos días malos. Todos tenemos pensamientos que no nos enorgullecen. Eso no nos hace malos, nos hace humanos. Y la humanidad, en su imperfección, es profundamente hermosa. Incluso en la ciencia, lo saben. En física, existe el concepto de error humano. Es un margen que se da por sentado, porque donde hay seres humanos, hay fallos, hay desvíos, hay sorpresas, y eso no es un problema, es parte de la experiencia. Lo mismo pasa con la vida. Queremos que todo sea exacto, que todo encaje, que los demás se comporten como nosotros creemos que deben comportarse. Pero la vida no funciona así. La vida es caótica, impredecible, llena de matices. Y cuando aceptamos eso, cuando dejamos de exigirle a los demás que sean como nosotros, respiramos más ligeros. Soltamos, y al soltar, sanamos. Es como quitarse una mochila que llevábamos sin darnos cuenta. Una carga hecha de juicios, de expectativas, de frustraciones. Una carga que no nos pertenecía, porque no estamos aquí para corregir a todo el mundo. Estamos aquí para transformarnos desde dentro, para cultivar una mente más clara, un corazón más amable, una presencia más lúcida. Y cuando hacemos eso, cuando dejamos de buscar errores en los demás y empezamos a observarnos con honestidad, el mundo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestros ojos han cambiado. Imagina que caminas por un bosque al amanecer. Hay niebla, hay humedad, el camino no es claro, y sin embargo, sigues caminando. Sabes que, aunque no veas el sol todavía, está ahí. Del mismo modo, en la vida, aunque no siempre veas con claridad, hay algo más allá de la confusión. Una luz que puede guiarte, y esa luz es la comprensión. Comprender que los demás no están aquí para cumplir nuestras expectativas es un punto de inflexión en la vida espiritual. ¿Cuántas veces sufrimos porque las personas a nuestro alrededor no se comportan como nosotros queremos? Porque no dicen lo que esperamos, porque no responden como creemos que deberían. Pero, ¿quién ha dicho que deben hacerlo? Cada ser humano es un universo, con sus propias heridas, sus propias historias, sus propias batallas internas. Nadie puede vivir exactamente como tú. Nadie puede pensar exactamente como tú. Y pretender que lo hagan es sembrar frustración en terreno fértil. Una de las enseñanzas más liberadoras del Buda fue esta: las cosas son como son, no como tú deseas que sean. Puede parecer simple, pero encierra una sabiduría profunda. Aceptar la realidad tal como es, sin maquillarla, sin adornarla, sin exigirle que se ajuste a nuestro molde mental, eso es verdadera madurez espiritual. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a comprenderla, algo dentro de nosotros se transforma. Se afloja la tensión, se disuelve la rigidez, y entonces podemos ver con más claridad, escuchar con más profundidad, sentir con más apertura, y es en ese estado cuando ya no estamos defendiendo nuestro ego ni nuestro punto de vista, cuando podemos mirar a los demás y verlos realmente. Ver más allá de sus errores, ver más allá de sus reacciones, ver más allá de sus formas, ver su humanidad, ver su dolor, ver su anhelo de ser amados, aceptados, comprendidos, porque eso es lo que todos buscamos, en el fondo: amor, aceptación, comprensión. Nadie se despierta por la mañana con el deseo consciente de lastimar a otros. Nadie comete errores por gusto. Lo hacemos porque estamos atrapados en patrones, porque actuamos desde la ignorancia, porque no sabemos otra manera. Cuando uno comprende esto de verdad, no solo intelectualmente, sino desde el corazón, el juicio se disuelve, y en su lugar aparece algo mucho más poderoso: la compasión activa. La compasión no es una emoción pasiva, no es sentir lástima desde lejos, es una fuerza viva, es energía en movimiento, es ese impulso profundo que nos lleva a querer aliviar el sufrimiento,
no desde la superioridad, sino desde la hermandad. Pero para que esa compasión florezca, hay que hacer espacio dentro. Y ese espacio solo se abre cuando dejamos de llenar nuestra mente con críticas, comparaciones y expectativas insatisfechas. Y aún así, hay una pregunta que aparece con fuerza. ¿Qué hacer cuando el error del otro nos afecta directamente? ¿Qué hacer cuando la equivocación no es algo lejano, sino algo que entra en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra piel? Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que practicar la compasión es cerrar los ojos, que aceptar al otro tal como es significa tolerar cualquier daño, que ser espiritual es ser pasivo, pero no. Ser compasivo no es ser ingenuo. Ser amoroso no es ser sumiso. La sabiduría budista no nos invita a la pasividad, sino a la claridad. El Buda enseñó que hay momentos en los que sí debemos señalar el error, especialmente cuando se trata de personas cercanas, personas que amamos, personas que forman parte de nuestra vida de manera íntima. Pero incluso en esos momentos, el cómo lo hacemos lo cambia todo. Hay una gran diferencia entre corregir con rabia y corregir con amor, entre señalar con arrogancia y señalar con humildad, entre querer tener razón y querer ayudar. Cuando alguien cercano comete un error, tenemos la oportunidad de ofrecer un espejo, no un látigo. Podemos reflejar con claridad, sin herir. Podemos hablar desde el respeto, no desde la condena. Y para eso, el momento, el tono y la intención lo son todo. No se trata de gritar en público, no se trata de humillar. Se trata de acercarse en silencio, con honestidad, y decir, estoy viendo esto, me preocupa, creo que hay otra forma. Y al hacerlo, es vital no olvidar el otro lado, el lado luminoso del otro, sus cualidades, sus logros, sus gestos bondadosos. Porque si solo mostramos el error, el otro se cierra. Pero, si también mostramos la luz, el otro se abre. El elogio sincero tiene un poder sanador. Cuando alguien escucha, valoro esto de ti, admiro esta parte tuya, su corazón se ablanda. Y en ese espacio de confianza puede aceptar mejor una observación, una corrección, una invitación al cambio. Pero si nos enfocamos únicamente en lo negativo, si repetimos sus fallos una y otra vez como un mantra oscuro, corremos el riesgo de encerrar al otro en una imagen. Y lo que es peor, que él mismo se lo crea. Por eso, en el camino budista, se habla de la palabra correcta, un habla que es oportuna, veraz, amable y beneficiosa. No se trata de decir todo lo que pensamos, sino de decir lo que verdaderamente ayuda, y a veces eso implica callar, otras, hablar, pero siempre desde la conciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese impulso casi automático de juzgar? Podemos observarlo, sin culpa, sin rechazo, solo verlo. Y al verlo, elegir otra cosa, elegir el silencio, elegir la reflexión, elegir el trabajo interior, porque, en última instancia, el único terreno sobre el que tenemos verdadero poder es el de nuestra propia mente. Y cada vez que elegimos no juzgar, cada vez que detenemos el impulso de señalar, estamos regando una semilla de libertad. Una libertad que no depende de que los demás cambien. Una libertad que nace del cambio interior. Corregir a alguien es un acto delicado. Es como tocar una cuerda tensa. Puedes afinarla o puedes romperla. Y lo más complejo de todo es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta del poder que tienen nuestras palabras. Una palabra dicha con prisa puede cortar más profundo que una espada. Una mirada juzgadora puede cerrar un corazón por años. Pero también es cierto lo contrario. Una palabra suave, dicha con intención pura, puede abrir una herida que llevaba años cerrada en falso. Puede sembrar esperanza donde solo había miedo. Por eso, el Buda enseñó que hay una forma sabia de señalar errores, una forma que no nace del ego ni del impulso, sino del amor genuino por el bienestar del otro. Y esa forma siempre empieza por dentro. Antes de hablar, pregúntate, ¿desde dónde nace mi deseo de corregir? ¿Desde la rabia? ¿Desde la frustración? ¿Desde la necesidad de tener razón? ¿O nace del deseo sincero de ver al otro crecer? Esta pregunta es una lámpara, porque muchas veces, detrás de nuestras correcciones, se esconde la sombra del ego. Queremos moldear al otro a nuestra imagen,
Queremos que cambie porque nos incomoda, porque su error nos hiere el orgullo, porque no toleramos lo que no entendemos. Pero corregir desde ahí solo crea resistencia. El otro siente el juicio, la imposición, y su corazón se cierra. En cambio, cuando corregimos desde la ternura, desde la empatía, desde el cuidado, algo cambia. El otro siente la intención, y aunque al principio le duela, aunque le cueste aceptarlo, esa semilla queda plantada, y en el tiempo justo puede florecer. Entonces, si alguna vez necesitas señalar un error en alguien cercano, recuerda este principio, hazlo en privado, con palabras suaves, con intención clara, y no empieces por el error. Empieza por la luz. Dile primero lo que valoras. Recuérdale lo que hace bien. Hazle sentir que no estás en guerra, que no estás atacando, que no estás juzgando. Estás extendiendo la mano, estás diciendo, te veo, te valoro, y por eso te muestro esto, porque no hay mayor acto de amor que ayudar al otro a ver lo que aún no ve. Pero eso solo es posible si también nosotros practicamos ese mismo acto con nosotros mismos. ¿Cuántas veces te detienes a observar tus propios errores con compasión? No con culpa, no con castigo, con compasión, con paciencia, con humildad, porque ahí está la base. No podemos dar lo que no cultivamos. Si solo sabemos juzgarnos, eso daremos al mundo. Si solo sabemos castigarnos, eso proyectaremos. Pero si aprendemos a corregirnos con ternura, con firmeza amorosa, entonces podremos hacer lo mismo con los demás. Y es que la mayoría de las personas no necesitan que les griten sus errores. Ya los conocen, ya los sufren en silencio. Lo que necesitan es alguien que les recuerde que no están solos, que no son sus errores, que son mucho más que eso. Por eso, cuando hables con alguien que ha fallado, no te conviertas en un juez. Conviértete en un espejo limpio, claro, compasivo, que refleja sin distorsionar, que muestra sin herir. Ese es el arte de comunicar desde la conciencia. Y hay algo más. Cuando te concentras demasiado en lo negativo de alguien, pierdes la capacidad de ver lo bueno. Tu mente se nubla, tu corazón se endurece, y todo lo que esa persona hace te parece una extensión de su error. Pero nadie es un error completo. Todos somos mezcla, luz y sombra, fortaleza y debilidad, aprendizaje y caída. Y si miras bien, incluso en quien más te ha herido, hay bondad. Tal vez escondida, tal vez torpe, tal vez herida, pero está ahí. Si puedes ver eso, si puedes conectar con eso, entonces tu manera de hablar cambiará, tu manera de escuchar también, y poco a poco, tu relación con esa persona puede transformarse. Claro, no siempre será fácil. A veces, por más que quieras comunicar desde el amor, el otro no estará preparado para escuchar. Cerrará la puerta, te rechazará, se ofenderá, te malinterpretará, y eso también hay que aceptarlo. No podemos forzar el aprendizaje ajeno, no podemos imponer el despertar. Cada persona tiene su ritmo, su momento, su camino, pero lo que sí podemos hacer, y eso es lo más importante, es sembrar. Sembrar palabras que sanan, sembrar silencios que sostienen, sembrar presencias que no juzgan, y confiar en que esas semillas, en algún momento, encontrarán tierra fértil. A veces, eso ocurrirá pronto. Otras veces, tal vez nunca lo veas. Pero si tu intención fue limpia, si tu corazón fue claro, entonces ya habrás hecho tu parte. Y eso basta. No estamos aquí para cambiar a los demás. Estamos aquí para amar, para comprender, para acompañar y, si se da la oportunidad, para corregir con amor, pero incluso cuando no se dé, incluso cuando el otro no escuche, incluso cuando todo parezca en vano, sigue siendo valioso, porque al practicar la palabra correcta, tú creces, tú sanas, tú te limpias por dentro, y esa limpieza es contagiosa. Una mente que no juzga es como un jardín silencioso. No hace ruido, pero su fragancia llega lejos. No se impone, pero su presencia transforma. No predica, pero su ejemplo habla. Así es la verdadera espiritualidad. No se grita, no se impone, se vive, se respira, se encarna. Y desde ahí, todo lo que decimos, todo lo que callamos, todo lo que ofrecemos, se vuelve medicina. La mente es rápida, más rápida que la palabra, más veloz que el gesto,
más escurridiza que el viento. Cuando alguien actúa de una forma que no nos gusta, nuestra mente ya ha emitido un juicio antes de que seamos conscientes. Qué maleducado, qué egoísta, qué inútil, qué torpe. Son pensamientos que surgen como relámpagos, a veces incluso sin palabras, solo con sensaciones, con tensiones internas, con una incomodidad que no sabemos nombrar, pero que ya está condicionando toda nuestra percepción. ¿Y qué pasa después? Que respondemos, reaccionamos, con una mirada, con un silencio cargado, con una frase punzante, con una distancia emocional, y muchas veces lo hacemos sin detenernos, sin preguntarnos, ¿desde dónde estoy reaccionando? ¿Qué estoy reforzando en mí y en el otro con esta respuesta? Esa es la trampa del hábito. Lo hacemos una y otra vez, sin pensar, como una rueda que gira sola, pero el camino del despertar comienza justo ahí, en ese instante previo a la reacción, en ese espacio diminuto pero inmenso que existe entre lo que sentimos y lo que hacemos. Ese espacio es libertad, y la meditación, el silencio, la atención plena, son las herramientas para expandir ese espacio. Cuando empiezas a observarte con honestidad, te das cuenta de lo condicionado que estás, no solo por tu historia, tus traumas, tus heridas, sino por el simple hábito de pensar de cierta manera, de ver el mundo con un lente específico, y si ese lente está sucio de juicios, no podrás ver con claridad. Todo parecerá amenazante, todo parecerá molesto, todo parecerá equivocado, pero si limpias ese lente, si lo ves por lo que es una construcción mental, empiezas a respirar diferente. Empiezas a vivir diferente. Ya no reaccionas, eliges, y elegir es una forma de amar, porque cuando eliges responder con conciencia, estás dándole al otro algo precioso, el beneficio de la duda, estás diciendo, sin palabras, no te entiendo del todo, pero estoy dispuesto a mirarte más allá de tu error. No me gusta lo que hiciste, pero no te reduciré a ese acto. Estoy herido, pero no usaré mi dolor como arma. Eso es madurez espiritual. Eso es nobleza interior. Eso es entrenamiento de la mente. El Buda enseñó que la mente puede ser como un campo fértil o como un terreno árido. En uno crecen flores, en otro solo crecen espinas. ¿Y qué determina eso? Lo que sembramos a diario. Cada vez que juzgas, estás sembrando separación. Cada vez que comparas, estás sembrando conflicto. Cada vez que reaccionas con rabia, estás sembrando sufrimiento. Pero también es cierto lo opuesto. Cada vez que escuchas sin interrumpir, estás sembrando respeto. Cada vez que das el beneficio de la duda, estás sembrando empatía. Cada vez que eliges el silencio sobre la crítica, estás sembrando sabiduría. Y no hay siembra más valiosa que esa. Claro que habrá momentos en los que te sientas cansado, en los que pienses, ¿de qué sirve todo esto si los demás siguen siendo injustos, insensibles o indiferentes? Esa pregunta surge en todos los corazones sinceros, porque cuando uno empieza a despertar, al principio siente más, ve más, y eso duele, pero lo que antes era automático ahora se vuelve consciente. Lo que antes era un juicio se vuelve una oportunidad de transformación. Lo que antes te cerraba, ahora puede abrirte, y poco a poco empiezas a ver algo que antes no veías, que la paz no depende del comportamiento de los demás, sino de tu capacidad de mantener tu centro, que la verdadera libertad no está en cambiar al otro, sino en dejar de ser esclavo de tus reacciones. Ese es el poder que tienes, un poder silencioso, pero inmenso. Puedes elegir no juzgar, puedes elegir no reaccionar, puedes elegir ver el dolor detrás del error, puedes elegir ofrecer comprensión donde antes solo había crítica, y eso cambia el mundo. Tal vez no el mundo entero, pero sí el mundo de alguien, y sobre todo, el tuyo, porque en ese acto de soltar el juicio, te das cuenta de algo profundo, que tú también has cometido errores, que tú también has dicho cosas que ahora lamentas, que tú también has actuado desde el miedo, la rabia o la ignorancia, y al reconocer eso, nace la humildad. No la falsa humildad que se disfraza de modestia, sino la verdadera, la que te hace sentir parte de la humanidad, la que te hace decir, yo también soy imperfecto, yo también estoy aprendiendo, y desde ahí puedes mirar al otro con otros ojos.
no desde arriba, no desde la distancia, sino desde la hermandad. Puedes decirle con el corazón: no te juzgo, te comprendo, y si puedo ayudarte a ver algo que no estás viendo, lo haré con amor, no con rabia. Esa es la medicina que el mundo necesita. Palabras suaves en tiempos de ruido, miradas limpias en tiempos de sospecha, gestos compasivos en tiempos de prisa, y tú puedes ser ese bálsamo. No necesitas un título, no necesitas fama, no necesitas reconocimiento, solo necesitas tu presencia, tu intención, tu voluntad de hacer el trabajo interno. El mundo ya tiene suficientes jueces. Lo que necesita ahora son testigos conscientes. Personas que, sin dejar de ver el dolor, elijan sembrar bondad. Personas que, sin dejar de reconocer el error, elijan ofrecer una salida digna. Personas que, sin negar su humanidad, decidan practicarla cada día con más lucidez. Y todo comienza en un instante, en una pausa, en una respiración, en un hoy no voy a reaccionar como siempre. Hoy voy a elegir la compasión. Hoy voy a elegir mirar hacia adentro. Hoy voy a elegir sembrar flores en mi mente. Hay una práctica que transforma profundamente el corazón humano. No necesita templos, ni incienso, ni mantras. Solo requiere coraje. Es la práctica del perdón, pero no un perdón cualquiera. No ese que se ofrece como una obligación social o una estrategia para dar vuelta a la página y seguir. No. Hablamos de un perdón real, de ese que nace cuando dejamos de aferrarnos al resentimiento como si nos protegiera, de ese que surge cuando comprendemos que cargar con el dolor del otro es una forma silenciosa de seguir atados a él. Y en ese acto de soltar de verdad empieza la verdadera libertad. Perdonar no es justificar, no es olvidar, no es negar el dolor, es simplemente dejar de añadir más sufrimiento al sufrimiento, porque cuando no perdonamos, no castigamos al otro, nos castigamos a nosotros mismos. Es como beber veneno esperando que el otro muera. El Buda enseñó que el rencor es como un carbón encendido que sostenemos con la intención de lanzarlo, pero mientras lo sostenemos, nos quema las manos. Así es la ira sostenida. Así es el juicio perpetuo. Así es la crítica no liberada, y no siempre es contra otros. Muchas veces, ese carbón lo sostenemos contra nosotros mismos. Nos repetimos errores del pasado, decisiones mal tomadas, palabras que ya no podemos retirar, y seguimos juzgándonos con una severidad que jamás usaríamos contra otros. ¿De qué sirve eso? ¿Qué fruto nace de ese dolor reciclado? Ninguno, solo más oscuridad. Por eso, perdonar es también perdonarse, mirarse con los mismos ojos con los que mirarías a un amigo herido, con ternura, con paciencia, con voluntad de sostener y no de castigar. Y una vez que empiezas a practicar esa forma de perdón hacia ti mismo, ocurre algo mágico. Tu juicio hacia los demás también se suaviza. Ya no ves errores, ves procesos. Ya no ves enemigos, ves personas en distintos niveles de conciencia. Ves que nadie actúa mal porque quiere, sino porque no sabe hacerlo mejor en ese momento. Esa comprensión no es ingenua, no es una excusa, es profunda sabiduría. El error no es más que una expresión de ignorancia momentánea. Todos somos capaces de hacer daño cuando no estamos presentes, cuando nos dejamos arrastrar por el miedo, el deseo o el orgullo. ¿Quién puede decir con certeza que nunca ha lastimado a alguien sin querer? Y si reconoces eso, entonces puedes empezar a comprender que los demás, incluso cuando te hieren, están atrapados en sus propias tormentas. No justificas el acto, pero dejas de alimentar el resentimiento. No apruebas el daño, pero sueltas el ancla que te mantenía atado al dolor. Eso es libertad, y eso es sabiduría. Y esa libertad no se manifiesta solo en lo interno. Empieza a cambiar tu forma de estar en el mundo. Te das cuenta de que no necesitas corregir todo, que no todo merece una respuesta, que no cada error ajeno requiere tu intervención, que muchas veces lo más sabio es simplemente dejar pasar, no porque no te importe, sino porque entiendes que el silencio también educa, que el ejemplo también guía, que tu serenidad puede ser una enseñanza más poderosa que 1000 palabras. Así, vas aprendiendo a elegir tus batallas, a dirigir tu energía con precisión, a hablar cuando hay oportunidad de sembrar y callar cuando solo hay viento. Y cuando decides hablar,
Cuando decides corregir, ya no lo haces para tener razón ni para demostrar superioridad. Lo haces porque ves un potencial en el otro, porque crees que puede crecer, porque sientes que puedes tender un puente, no levantar un muro. Entonces, incluso las conversaciones difíciles se vuelven actos de amor. Y algo más sucede. Empiezas a ver el bien más allá del mal. Empiezas a notar que incluso aquellos que te frustran, que te irritan, que te decepcionan, también tienen momentos de luz. También han tenido días buenos. También, en algún instante, fueron niños inocentes que solo querían ser amados. Esa visión más amplia te devuelve la paz, porque dejas de pelear con la realidad, dejas de exigirle al mundo que sea perfecto, y empiezas a trabajar con lo que hay, no con lo que debería haber. Esto no significa conformismo, significa realismo con esperanza, significa acción con aceptación, significa transformación con compasión, y en ese equilibrio floreces, porque ya no vives para corregir al mundo, vives para corregirte a ti. Ya no hablas para convencer, hablas para inspirar. Ya no observas para juzgar, observas para comprender. Esa es la belleza del camino interior, que mientras más trabajas en ti, más comprensivo te vuelves con los demás. Mientras más reconoces tu sombra, más fácil es ver la luz en otros. Mientras más callas tu ego, más escucha tu corazón. Y entonces descubres algo sutil pero profundo, que la verdadera espiritualidad no se mide por cuántos errores ajenos puedes señalar, sino por cuántas veces puedes elegir el silencio, la comprensión y la presencia antes de hacerlo. Porque a veces, lo que más necesita el otro no es una lección, es un abrazo. Un gesto que diga, te entiendo, yo también estoy en camino. Y tú puedes ser esa presencia, puedes ser ese espacio, puedes ser esa calma que recuerda al otro que no está solo, que no está perdido, que no está más allá de la redención. Así, el juicio se convierte en puente, la crítica en enseñanza, y tu vida en un testimonio silencioso de lo que significa vivir con el corazón despierto. Todo comienza con una decisión silenciosa, no con una gran promesa, no con una transformación instantánea, solo con un momento íntimo en el que eliges no seguir repitiendo el mismo patrón, eliges dejar de señalar, eliges mirar hacia adentro, eliges el camino más difícil, pero también el más liberador, el de la responsabilidad consciente. Porque en lo más profundo, tú sabes que no viniste a este mundo para juzgar, viniste para amar, para comprender, para caminar a tu ritmo, pero también para mirar a los demás con ojos limpios, con una mente abierta, con un corazón que no se endurece por el dolor, sino que se expande gracias a él. Este hábito de juzgar, de buscar errores ajenos como si fueran piedras que debemos recoger, no es más que una expresión de nuestra propia incomodidad interna. Cuando nos sentimos vacíos, proyectamos; cuando nos sentimos inseguros, criticamos. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, buscamos motivos fuera para explicar nuestro malestar. Pero todo cambia cuando decidimos mirar ese malestar de frente, cuando lo aceptamos, cuando dejamos de pelear con lo que sentimos y empezamos a escucharlo. Y esa escucha, ese acto profundo de presencia interna, lo cambia todo, porque ya no necesitas que el mundo se ajuste a tus ideas, ya no necesitas que las personas sean perfectas, ya no te duele tanto que alguien cometa un error, porque entiendes que tú también lo harías, o lo hiciste, o lo harás en otro momento. Y entonces, sueltas la exigencia, sueltas la dureza, sueltas la ilusión de control, y con cada cosa que sueltas, recuperas un poco de tu libertad. Esa libertad que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que eliges dentro. Eres libre cuando puedes ver el error ajeno y no reaccionar desde la ira. Eres libre cuando puedes escuchar una crítica sin cerrarte ni atacarte. Eres libre cuando puedes ver en cada persona, incluso en las más difíciles, una chispa de humanidad que te une a ellas. Y esa libertad es paz, no una paz pasiva ni conformista, una paz activa, una paz que mira con claridad y actúa con compasión, una paz que no necesita imponerse, porque se basta a sí misma, porque brilla, porque transforma sin violencia. La mente que deja de juzgar se vuelve espacio, un espacio amplio, luminoso,
lleno de posibilidades. En esa mente ya no hay enemigos, hay espejos, ya no hay amenazas, hay oportunidades de comprensión, ya no hay tanta prisa por tener razón, solo el deseo profundo de vivir en verdad. Y en esa verdad florece una nueva manera de estar en el mundo, más simple, más liviana, más auténtica. Vas por la vida sin la carga del juicio, sin la necesidad de corregir a cada paso, sin el impulso constante de compararte, de defenderte, de proteger una imagen que nunca fuiste tú. Eres tú, por fin, tú, sin adornos, tú, sin máscaras, tú, en paz con tu luz y con tu sombra. Y desde ese lugar, todo se vuelve más claro, más honesto, más real. Ya no necesitas hablar tanto. Tus actos hablan por ti. Ya no necesitas justificarte. Tu presencia basta. Ya no necesitas corregir con dureza. Tu ejemplo inspira más que 1000 palabras. Y cuando llega el momento de señalar un error porque sí, a veces lo haces con el mismo cuidado con el que se toca una flor. Lo haces con la certeza de que cada palabra puede herir o sanar, cerrar o abrir, alejar o acercar. Entonces, hablas desde el amor, y el otro lo siente, porque todos, en el fondo, sabemos cuando alguien nos está corrigiendo desde el ego y cuando lo hace desde el corazón. El lenguaje del alma no necesita traducción. Se reconoce, se honra, se agradece, y tú puedes ser ese lenguaje. Puedes ser esa pausa en medio del ruido, ese silencio que no es ausencia, sino presencia profunda. Esa mirada que no juzga, que no invade, que no exige, solo acompaña. Esa es la mayor corrección. Estar ahí, plenamente, sin juicio, sin defensa, con el corazón abierto, porque al final, el mundo no necesita más perfección, necesita más verdad, no necesita más control, necesita más conciencia, no necesita más dureza, necesita más ternura. Y tú, en este momento, tienes el poder de elegir. Puedes volver al hábito de juzgar, como quien camina por un camino viejo y conocido, o puedes detenerte, respirar, sentir y dar el primer paso hacia otra forma de vivir. Una vida donde cada encuentro es una oportunidad de aprender, donde cada error es una oportunidad de crecer, donde cada relación es una oportunidad de amar mejor, y donde tú, simplemente por estar despierto, te conviertes en una fuente de paz para los demás. Eso es vivir con el corazón libre. Eso es vivir con la mente clara. Eso es vivir desde el Dharma. Y ahora que lo sabes, la próxima vez que sientas el impulso de juzgar, respira y recuerda, tal vez no estás viendo un error, sino un alma en proceso. Tú también lo estás. Nos encontramos en el camino. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.